Vamos a desarrollar lo que es nuestro primer programa utilizando el operador ternario. Entonces, en el primer ejemplo nos dice elaborar un programa que pida lo que es un número y si es par lo eleve al cubo y si no es par lo eleve al cuadrado. Entonces, vamos a crear nuestro ejemplo acá. Vamos a crear un nuevo programa para este ejemplo al cual le vamos a llamar ejemplo-operador-ternario-1.py. Damos un enter y listo. Entonces acá lo tenemos. Vamos a cerrar estos otros que tenemos abiertos y acá está. Entonces, como primer paso nos dice pues que tenemos que pedir al usuario lo que es un número y elevarlo al cubo si es par y si no es par al cuadrado. Entonces aquí vamos a colocar o crear una variable llamada número y vamos a utilizar la instrucción input para pedir datos. Acá como texto le vamos a colocar introduzca un número. Luego este número pues debemos de comprobar que es un número float. Entonces vamos a copiar un try offset de los otros programas que hemos creado y lo vamos a pegar acá. Vamos a cambiar las variables. Acá la cambiamos, colocamos aquí float porque queremos convertirlo a float y si no es un número flotante válido lo que hacemos es introduce un número válido. Entonces si no podemos convertir el número que ha introducido el usuario a un float, hay un error, por lo tanto mostramos en pantalla introduce un número válido y detenemos la ejecución de nuestro programa. Entonces pues nos dicen que debemos de elevar lo que es al cubo si el número es par y si no al cuadrado. Entonces con este operador ternario podemos asignarle lo que es el resultado en una variable. Vamos a crear una variable que se llame por ejemplo elevado, le vamos a decir que es igual. Y para que comprendamos bien el ejemplo, lo que vamos a hacer primero es colocar en la estructura del operador, es decir, en la parte de la condicional. Entonces vamos a decirle if, vamos a comprobar si el número es par y para ello vamos a utilizar lo que es el operador del resto o módulo de la división. Entonces vamos a dividir lo que es el número que está introduciendo el usuario entre 2. Utilizamos el operador de módulo y le decimos que lo vamos a dividir entre 2. Entonces aquí nos va a dar lo que es el resto de la división. Si aquí nos da 0, quiere decir pues que la división es exacta, por lo tanto es un número que es par. Entonces aquí le vamos a decir si es igual a 0. Entonces vamos a colocar aquí el else y colocamos los códigos que vamos a ejecutar. Entonces, si esta división resulta en 0 o es igual a 0, quiere decir que sí es un número par, por lo tanto debemos de elevarlo al cubo. Recordemos que al lado izquierdo va el código que se va a ejecutar si esta condición es verdadera. Entonces vamos aquí a colocar número y lo elevamos al cubo, es decir, a la potencia 3. Entonces vamos a colocar doble asterisco y 3. Recordemos que este es para elevar a un exponente lo que es el número o la cantidad. Luego vamos aquí a colocar el else. Recordemos que si el número no es par, colocamos número al cuadrado, es decir, a la potencia número 2 o elevarlo a la 2. Entonces, si el resto de esta división entre 2, es decir, entre el número que estamos introduciendo y 2 es 0, quiere decir que sí es un número que se puede dividir entre 2 y por lo tanto nos da 0. Y si 0 es igual a 0, si es verdadero, entonces sí es un número par, por lo tanto lo elevamos al cubo
Y si es un número impar, el resto pues nunca va a ser 0. Por lo tanto, si nos da otro número que sea distinto a 0, va a ser falso siempre esta condición. Por lo tanto, ejecutamos el código que tenemos al lado derecho, que sería al cuadrado. Una vez hecho esto, vamos a imprimir con print el texto. El resultado es, dos puntos. Utilizamos f-string, colocamos la f acá. Y entre llaves colocamos la variable elevado que tenemos acá. Que esta pues contendría lo que es el resultado de elevar al cubo o al cuadrado nuestro número, dependiendo de qué resultado dé el operador ternario en esta condición. Si es verdadero, se ejecuta esta parte de código que tenemos al lado izquierdo, y si es falsa esta condición, se ejecuta lo que tenemos al lado derecho. Vamos a colocar acá o ejecutar nuestro programa y nos dice introduce un número. Vamos a colocar un número que sea par, por ejemplo el número 2. Si damos un enter, nos dice el resultado es 8. Si hacemos la operación, vamos a utilizar la calculadora. Por ejemplo, 2 por 2 es igual a 4 por 2, es decir, 3 veces nos da 8, que es el resultado que tenemos acá. Si colocamos otro número par, por ejemplo, coloquémosle 8, vamos a dar un enter y acá lo tenemos, sería 502. Y si hacemos la operación, sería 8 por 8, 64 por 8, es decir, 3 veces nos da 512. Y aquí lo tenemos, funcionando bien. Si introducimos un número impar, por ejemplo, vamos a decirle que el número va a ser 7. El resultado nos da 49 porque multiplicamos el número solamente 2 veces. Si hacemos la operación, 7 por 7 sería 49. Y como ven, pues funciona nuestro programa utilizando el operador ternario. En el siguiente video vamos a realizar otro ejemplo utilizando este operador ternario. Recordemos que este operador podemos asignárselo, o el resultado podemos asignárselo a una variable como lo estamos haciendo en este pequeño ejemplo.